qué carrera queremos seguir, donde los ecuatorianos nos podamos sentir libres de sentirnos competitivos porque tenemos las herramientas para poder salir a pelear a la calle y lograr un bienestar para nuestras familias, y eso multiplicado por miles se cosecha un bienestar para el país también. Ahora usted ha advertido, usted es un empresario exitoso, según noto, un hombre que ha emprendido en muchos negocios, empresas, y le ha ido bien, y le ha ido bien, por lo que noto. Eh, Como muchos guayaquileños emprendedores exitosos, pero ha advertido algún momento por qué hay cierta inequidad, cierta exclusión, por qué crece la pobreza en un país pequeño, rico. ¿De dónde proviene todas estas diferencias económicas, sociales abismales en un país pequeño y rico como es el Ecuador? Bueno, primero, muchísimas gracias por sus palabras, me honra, pero sí quiero comentarle a la ciudadanía, porque esto es parte de la realidad de ser un empresario. Ser empresario no es fácil, porque uno tiene que salir muchas veces de esa zona de confort para apostar a sus propias posibilidades, y lamentablemente en países como el Ecuador, digo lamentablemente porque lo viví, muchas veces no es sencillo. El sistema está armado para que los que ya están se queden, y los que ya están se queden con la gran torta del negocio, por decirlo desde el punto de vista empresarial, y los que quieran entrar a competir encuentren un sinnúmero de trabas. Yo creo que la constancia supera al talento, y ese es el mensaje para quienes hoy nos escuchan que quieran incursionar en el mundo de ser emprendedores, de ser empresarios. Hay que ser constantes, porque la constancia y tener el objetivo claro supera totalmente incluso al talento, y creo que ese ha sido mi caso. Yo he sido un hombre muy constante, muy trabajador, y no es que me va siempre bien, yo voy a la par como va este país, pero trato de hacer las cosas bien y con honestidad. Y referente a su reflexión de por qué hay tanta desigualdad, es justamente porque este modelo de país manejado por esta casta de políticos están más interesados en que haya gente, que hayan personas que no salgan de su nivel de pobreza, que haya personas que nunca se superen, para generar una dependencia con estos políticos de la actualidad, que más allá de ser políticos son caudillos, y para que la gente que nos escucha hoy entienda, no son líderes, son caudillos. El caudillo es aquel que aparece en los momentos de crisis en los países y se dedica a pescar a río revuelto, aprovechando las necesidades, y genera una dependencia. No es aquel que lidera un cambio, no es aquel que trabaja por mejorar la calidad de vida de los conciudadanos. Ese es el modelo libertario, un modelo donde se premia el trabajo, donde se premia el ahorro, donde se dan las herramientas, donde el Estado no es tan controlador y regulador como es actualmente, sino es más bien supervisor, donde el Estado solamente se limita a darnos un buen sistema de justicia, donde el Estado se limita a darnos respeto a la propiedad privada, respeto a la vida, donde el Estado le da herramientas a su gente desde el punto de vista de la educación, con un buen sistema educativo, y después desde el punto de vista de las oportunidades, porque se entiende que el éxito de un país no es quitarle a la gente que tiene para darle a los que no tienen, es enseñarle a los que no tienen a poder tener, a trabajar, a progresar, para que salgan de ese bache. Ahí es donde se mejora la calidad de vida de un conciudadano, y por ende la calidad general de vida de un país. Cuando enseñamos a los que no tienen a tener, a los pobres a dejar de ser pobres, no al revés, como maliciosamente ciertas ideologías políticas manejan el sistema. Ese es el cambio que tenemos que darle a este país. ¿Cree usted que en este gobierno hay condiciones para salir, para prosperar? Creo yo que este gobierno, después del paro de 18 días, más allá de haberse asustado
debe haber sacado ciertas conclusiones, como por ejemplo que fueron muy lentos en su gestión. Y obviamente es un gobierno con el cual yo no estoy de acuerdo, porque su candidato a la presidencia durante 14 años me habló de cosas que cuando llegó a la presidencia no las cumplió. Por darle un ejemplo, el tema de los impuestos. Se pasó 14 años diciendo que nos iba a bajar los impuestos a los ecuatorianos porque había una carga fiscal muy grande. Cuando llegó a la presidencia, simple y sencillamente, no solamente que no lo hizo, sino que le aumentó groseramente impuestos a la clase media. Eso es algo que vamos a ver si en este segundo año de gobierno y después de esta elección van a replantear. Otro tema, dijeron que iban a eliminar el Cenecit, no lo han hecho. Entonces quedaron mal con el estudiantado, quedaron mal con los conciudadanos. Entonces creo que el gobierno no ha cumplido con lo que ofreció, por lo cual más de un 50% del país lo votó. Y eso genera una gran decepción, y esperemos que después de esta durísima lección que le ha dado la vida al presidente de la República, replantee muchas cosas. Considero, por ejemplo, que el cambio de gabinete es saludable. Es saludable porque necesitamos oxigenar, poner nuevas caras, cambiar un poco la visión del manejo de las cosas, no pensar que este país sale adelante si la macroeconomía está en orden, porque al final del día, mi querido amigo, en la calle le pueden preguntar pues al presidente de la República, bueno, macroeconomía en orden, balances en orden, números en azules, presidente, ¿y eso cómo se come? Entonces, al final del día debemos bajar eso a tierra y debemos empezar a preocuparnos de nuestros conciudadanos. El gobierno debe empezar a ser un poco más cercano, no un poco más, absolutamente más cercano a su pueblo, a sus mandantes, y no olvidarse que para manejar un país no se puede descartar la cuota social y humanista que hay que tener para manejar países como los nuestros. Pero hay mucha presión también, ¿no? Hay mucha presión política desmedida, hay mucho hostigamiento a veces, y con eso solo se logran privilegios que no resuelven ningún problema. ¿Se acuerda usted, antiguamente se decía que la justicia era solo para el de Poncho? ¿Se acuerda? Por ejemplo, así uno un poco denostaba a la administración de justicia. Decía, esta justicia solo es para el del de Poncho. Si vio usted como a uno de Poncho ayer, declararon fallida la audiencia y ya no lo quisieron procesar, no lo quisieron sentenciar, no quisieron tratar su caso, litigarlo, para nada. Si ve usted cómo este país es lleno de privilegios, incluso, o sea, ya no vamos a decir eso de que la justicia es para los de Poncho. Justamente por eso nosotros pensamos que el modelo político que actualmente vive el Ecuador tiene que ser cambiado por ideas de libertad, tiene que ser cambiado por otro tipo de representantes. Fíjese usted, mi querido amigo, si usted se pone a analizar los mismos políticos, con la excepción de los que ya han fallecido, que empezaron en la nueva democracia del Ecuador en el año 80, siguen a la fecha manejando el país. Siguen a la fecha manejando. ¿Qué gobierno le ha parecido bueno a usted en la historia de republicana del país, por lo menos desde el retorno a la democracia? Desde la nueva democracia del Ecuador. Son los mismos. No, pero ¿qué gobierno le ha parecido bueno? Los que ya fallecieron. Entonces, siguen con el mismo manejo, siguen privilegiando sus intereses partidistas, sus intereses personales, sus intereses familiares, sus intereses particulares, y no los intereses de la gran mayoría, porque si así fuera, como usted acaba de decir, en un modelo libertario, tuviéramos un sistema de justicia con representantes que llegan de forma transparente, honestos, con capacidades, con sentido ético, que apliquen la justicia como se debe aplicar. Como usted lo acaba de decir, al más frágil a veces de forma exagerada se le aplica la justicia, y al resto, al de la billetera gorda o al que tiene influencias políticas,
nos hacemos de la vista gorda, valga la redundancia, y por eso estamos como estamos. Y por eso se generan ese tipo de reclamos tan agresivos, porque es parte también de la consecuencia de cómo venimos y cómo vivimos y cómo está el sistema. Y es una durísima lección y un mensaje muy claro a quienes representan hoy en día al país y a quienes quieren representarlo en un futuro, de que el sistema está obsoleto, de que debe cambiar, de que este país debe mirar hacia una visión libertaria donde haya un pilar político, entiéndase, representado por funcionarios que lleguen de forma transparente, no que sean representantes de quienes manejan el poder político o los partidos, porque entonces vamos a seguir de la misma forma, mal, persiguiendo enemigos políticos, y este país no va a cambiar nunca. No olvidemos la parte de la educación. Necesitamos hacer un gran cambio en el pensum educativo. Este país, o los países como los nuestros, solamente salen adelante con dos pilares: educación y energía barata. Hoy en día tenemos una educación deficiente y la energía cara. Le quisiera preguntar, no por molestar, pero por tercera vez, ¿qué presidente, qué gobierno le ha parecido importante en la historia, que ha resuelto algunos problemas o que ha sido mejor que cualquier otro? Yo creo que el gobierno del ingeniero Febres Cordero fue un gobierno muy importante para este país, y considero, vea usted, que no se entienda como una contradicción, porque estamos desde el punto de vista histórico. Creo que el ingeniero Febres Cordero fue un hombre, un verdadero estadista, que económicamente, hasta que llegó el terremoto que destruyó el oleoducto, iba manejando muy bien la economía macro y microeconómica de este país. Pero también considero que el gobierno del doctor Borja fue muy bueno. Fue un gobierno también honesto, donde se hizo mucho trabajo social, se hizo mucha obra. Creo que estos dos presidentes, antagónicos hasta cierto punto, Ideológicamente, creo que han sido las mejores presidencias que han habido en la nueva democracia. No me quiero olvidar del arquitecto Sixto Durán Ballén, y de ahí el resto han llegado producto de los excesos de quienes han manejado siempre las tendencias políticas en este país. bueno, volvamos al gobierno, volvamos al gobierno. Se ha ido el ministro de Finanzas, incómodo para el gobierno, para la gente, para el pueblo. Se ha ido la ministra de Salud, se ha ido también el director del CENESID, se va también el ministro de Obras Públicas, la gente espera que se vaya la ministra de Educación, parece que es el golpe final que espera, el cambio final que espera la gente. Es decir, ¿está bien por ahí estos cambios en el gabinete del presidente o requiere mucho más que eso? Yo creo que los cambios de gabinete son buenos para oxigenar a los gobiernos. Me parece que la salida del ministro de Finanzas era inminente, tipo que no se manejó bien con los GATS, un tipo que manejaba otro tipo de política, más desde lo que es que cuidar el balance, de que los números estén azules, guardando la reserva, pero a la larga no distribuía el dinero a los municipios. Entonces a la larga generó un malestar general. No distribuyó el dinero a los municipios, no distribuyó el dinero para la seguridad. Es como que él se sentía contento manejando los lineamientos macroeconómicos que quizás le impuso el Fondo Monetario Internacional. Creo que la salida del ministro de Obras Públicas obedece, más allá de oxigenación, a que él tiene aspiraciones políticas. De lo que he podido leer. La salida de la ministra de Salud se caía de Maduro. Creo que de todos los ministros que ha tenido este gobierno ha sido la más mediocre, negligente, ¿no? Es increíble, el país en una crisis de salud, y ella decía que todo estaba bien. Nunca pudo controlar la corrupción en los hospitales públicos, nunca pudo controlar la escasez de medicina en los hospitales públicos.
permitió que las clínicas privadas cobren lo que les dé la gana durante la época de pandemia. Entonces, le quedó grande la silla. Creo que es una salida más que justificada. Y de ahí la de la ministra de Educación, que mucha gente espera ya como el último golpe. Yo no sé hasta qué punto ella es responsable de la crisis de educación, porque si no le dan los recursos para poder dar mantenimiento a las escuelas fiscales, si no le dan los recursos para distribuir de otra forma, contratar más profesores, hasta qué nivel ella puede hacer mucho. Pero en todo caso, aquí no olvidemos que los ministros son fusibles, son caballitos de quien maneja el Ejecutivo. Entonces, está bien, entendamos que esto es un borrón y cuenta nueva, entendamos que el cambio de ministros sirve para oxigenar el gobierno, pero al final del día el señor presidente de la República debe empezar a cumplir las promesas que hizo, debe cambiar su visión de gobierno, no se puede olvidar del agro y debe empezar a ser un gobierno más cercano con su pueblo, porque si no, mi querido amigo, en 90 días vamos a tener exactamente el mismo problema. Usted es experto en el tema de seguros, de salud y de otras empresas. El tema del agro es un tema serio. Ese es un tema extremadamente serio. El tema ambiental es muy serio. Pero la humanidad está así. Vea lo que pasa en Holanda. Ya quieren hacer relajo los agricultores, los ganaderos, a los ministros, al gobierno. Están haciendo algunos hechos que ya rebasan un poco la conducta de lo que han sido estos pueblos, ¿no? Los veo que ya queman, no queman llantas como los del MPD aquí, pero hacen unas fogatas que no afectan a nada, se cuidan hasta en eso esta gente. Le botan un poco de estiércol a la casa de la, estiércol así diseminado a la casa de la ministra de Agricultura y del Ambiente. Es un tema tan grave, pero tan grave, inconmensurablemente grave en grado superlativo, que la humanidad no le atina por dónde detener esto. ¿Qué va a pasar? Ahora los alemanes quieren consumir carbono porque los rusos ya no les van a proveer de gas. Entonces el tema del calentamiento global, el tema de la escasez de alimentos. Mire usted lo que hizo la alcaldesa de Guayaquil, fue a traer alimentos del Perú, quiere independizarse del Ecuador. Pues es un tema complicado el tema del Ecuador, en un país tan pequeño que deberíamos convivir en absoluta armonía. No es así. No es así. ¿Cómo la ve usted? ¿Por qué cree que se genera tanto conflicto en la sociedad? Bueno, yendo un poquito de atrás para adelante, creo que la alcaldesa, en cuanto a pragmatismo y a ejecutividad, durante estos 18 días estuvo bastante bien, porque trató de que a los guayaquileños, ojo, yo vivo en Quito y adoro y amo Quito y amo el Ecuador entero. Pero es guayaquileño. Que ella hizo su función de que a los guayaquileños no les falte nada y estuvo tratando de prevenir todos los puntos de crisis que hay. No la he escuchado hablar de independizarse. En lo personal, no estoy de acuerdo con ideas separatistas. Considero, al igual que usted, coincido con usted, de que este es un país muy pequeño para andar pensando en separatismos. Y quienes hablan de separatismo en Guayaquil deben dejarse de esas ideas maliciosas, porque aparte no son reales. Porque Guayaquil es un puerto, entonces comercialmente se mueve porque del puerto salen los productos, salen las exportaciones, pero las exportaciones ¿de dónde vienen? Las exportaciones del brócoli, ¿de dónde vienen? De la sierra. Los temas petroleros, ¿de dónde salen? Del oriente. Las exportaciones de camarón, ¿de dónde vienen? De Santa Elena, de Manabí, del oro. O sea, las exportaciones de flores. O sea, me parece que quienes vociferan estas ideas separatistas, no solamente que son malos patriotas, sino que tienen una ignorancia profunda y hablan más desde el estómago que desde la coherencia. Así que
me parecía interesante hacer esta aclaración, ¿no? No creo que la solución de un país sea pensar en separarnos. Creo que la solución de este país puntualmente Muy es bien. empezar a cambiar este modelo político obsoleto que se viene manejando en el Ecuador desde la nueva democracia, como usted bien lo dijo. Y tienen que irse los políticos actuales a la casa. Los asambleístas tienen que dejar de ganar un sueldo, tienen que llegar todos aquellos aspirantes a candidaturas que llegan por cargos a elección popular, no deben ganar sueldo. Y yo creo que la ciudadanía va a estar de acuerdo conmigo. Deberían ganar por gestión de éxito, por el trabajo que hacen. Debería haber una tabla que los mida de esa manera. Ni siquiera ganar por asistencias, porque de esa manera vamos a ir puliendo un poco la calidad de dignatarios que nos representan. Y creo que eso le hace mucha falta al país. Una buena calidad de dignatario acompañado de una gran y mayoritaria dosis de honestidad. En ese momento, este país va a empezar a ir para adelante. Mientras se sigan manejando intereses particulares, mientras la ciudadanía se siga siendo víctima de políticos que dicen llegar por nuestros intereses, pero que al final del día llegan por sus intereses particulares, este país no cambia. Tiene que cambiar la visión. Hay que empezar a dejar de ver al Estado como el papá que nos salva de todos los problemas, como la boya de salvación de nuestros problemas. Pero para eso tiene que cambiar las reglas del juego. El Estado debe dejar de ser tan intervencionista, debe dejar de picarnos tanto con impuestos, debe darnos más herramientas, debe darnos más herramientas para ser más competitivos. El buscar ser más competitivos implica ser más productivos, y cuando usted es más productivo para seguir creciendo, ¿qué necesita? Tener más personal, y eso es equivalente a generar más empleo. Muy bien, Y eso tiene que ir acompañado de un sistema educativo y de una energía barata. Allá tenemos que ir, a un cambio radical. Y a estos políticos que actualmente nos hacen tanto mal, hay que mandarlos a la casa. Sí, yo también estoy de acuerdo. A la casa de Mister se vayan todos, pero para eso se están preparando ustedes. Entiendo que es una especie de una pléyada de políticos jóvenes que están saliendo del closet, del cascarón, de no sé dónde, pero me refiero del closet, o de la sala de confort, no sé dónde han estado, pero los veo ahora sí entusiasmados, y es lo correcto, porque de jubilarse ellos por su propia cuenta no lo van a hacer. Tenga la plena seguridad que no lo van a hacer, porque a veces note usted que hay muchos que se quedan en la política para protegerse, porque el poder les garantiza la impunidad. Eso hacen los caciques locales. Los caciques locales, por ejemplo, se quedan, como decía Gustavo Nova, ¿por qué no quieren irse? ¿Se acuerda usted lo que decía? ¿Por qué no quieren irse? Pero no van a querer irse nunca porque la justicia le tiene miedo. O en el mejor de los casos, es aliada del poder. La justicia o le tiene miedo o es aliada del poder. En consecuencia, ahí conviven juntos, se alían, conviven juntos y se garantizan la impunidad. ¿Y por qué sigue la corrupción? Porque la impunidad es la invitación a reincidir en el delito, en las infracciones permanentes que cometen estos. Por eso han saqueado el país de manera impune y se han quedado ahí con campantes y siguen en la política. La gente dice, pero cualquier ser humano ya necesita descansar. No, ellos no descansan nunca, porque solo ahí se garantizan la posibilidad de nunca jamás ir a la cárcel. Pueden ser procesados y todo eso. Y por eso es que usted los ve que se quedarán ahí, se van a perpetuar para seguir perpetrando los actos delictivos que siempre lo han cometido. Por eso me da gusto que salgan ustedes, que estén bien, que haya un ejército de jóvenes, de políticos más modernos, que salgan con otra visión, con otra mentalidad, renovados, y que les vaya extraordinariamente bien. Siempre mi deseo es de que les vaya bien. Un abrazo grande, nos vamos a despedir.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar y aquí estamos siempre a las órdenes. No dejemos de pensar los ecuatorianos en políticas libertarias, en políticas de libertad y pensar de que solamente nosotros, si nos despertamos y hacemos imponer nuestras ideas nuevas en mayoría, vamos a poder generar el cambio. Pero para eso, como dicen acá en la sierra, hay que mojarse el poncho. Si lo hacemos cómodamente desde la casa, en reuniones, no va a pasar nada. Porque estos políticos, que usted bien lo ha dicho, no les interesa irse por intereses económicos o por asegurar su impunidad, no los vamos a sacar si no es con una fuerza que se impone en las elecciones. Muchísimas gracias y una gran semana para todos.